Pero Alberto, no elimines, no grabemos. No sé, como quieran. ¿Puede ser? Estamos grabando ya. Bien. Bueno, Bueno, empezamos. pobre Estefanía Molina, nos va a odiar por el resto de sus días, o por lo menos por esta Con semana. razón, obviamente con razón. Bueno, bienvenidas a todos, todas. Quería, bueno, en principio agradecerle a todas las docentes y a los docentes que se dieron sus horas para poder hacer este encuentro. Este encuentro se hace un día en donde creo que de los que están acá solamente hay un curso que me tiene los jueves y el resto me tiene otros días. Este encuentro solamente pudo ser posible porque, bueno, estoy siguiendo entrando a la gente, porque, bueno, porque esos docentes me, bueno, permitieron, nada, que los estudiantes estuvieran acá cuando en realidad tenían otra materia, así que muchísimas gracias a esos docentes, gracias a las instituciones, a los directivos y obviamente gracias a todas las estudiantes y a todos los estudiantes que están acá. La idea es pasarla bien un rato con Carlos. Como dijimos antes, hay estudiantes de dos institutos, el Instituto 100 de Avellaneda y el Instituto 54 de Florencio Varela. Son dos materias de cuarto año, y el eje, digamos, de cuarto año, sobre todo en lo que respecta a la práctica docente, es el de posicionamiento docente, y es por eso que me pareció que esta era una linda temática para poder charlarla entre todos, entre todas. Voy a presentarles a Carlos. Esa es la parte que a Carlos le gusta, ¿no? Me dijo que estaba ansioso porque hiciera esta presentación. Le comento que Carlos Melón es licenciado en Ciencias de la Educación, ex docente de primaria y media, actualmente es profesor de superior y en la Universidad de Loma de Zamora. Integra el colectivo editorial de MU y lo podemos encontrar en la sección Crónicas del Más Acá. Además es capacitador y ha disertado sobre diferentes temáticas vinculadas al quehacer docente en distintos puntos del país. La exposición que ofrecerá hoy se llama Reflexión, Posición y Otredad, los desafíos de lo imposible. Les damos la bienvenida a Carlos y, bueno, Carlos, te escuchamos. Bueno, Alberto, muchas gracias. Nuevamente a María José, muchas gracias por la bienvenida. Hola a todos y a todas. Gracias, Rocío, por darme vos tu bienvenida. La verdad que la intención más acentuada de mi parte no está en la exposición que yo pueda hacer, sino en el diálogo que podamos tener después. Por eso con Alberto pensamos en una presentación breve, presentar un conjunto de ideas con el entorno que acompaña esas ideas, y después en el diálogo y en el intercambio siempre la cosa se enriquece más porque este oficio, esta tarea es diálogo. El corazón de esta tarea, del oficio de ser docente, es el diálogo. Los docentes somos explicadores, pero eso no es un mérito profesional, es un defecto profesional. Y bueno, corregirlo cuesta mucho porque tenemos una herencia detrás, una larga tradición y algunas cuestiones que a lo mejor en el devenir del diálogo podamos ampliar un poco porque no es el corazón de lo que Alberto me propuso que desarrollemos, o que abordemos, mejor dicho. ¿Por qué posición y modo? ¿Y qué relación hay? Porque Alberto en un momento dado me preguntó si para mí posición y posicionamiento eran lo mismo. Primero le dije que sí, y después me quedé pensando, porque no había reflexionado alrededor de eso. Y producto de esa reflexión establecí, aproximé una pequeña diferencia. Me parece que el posicionamiento tiene que ver con una construcción ideológica, y la posición es definitivamente pararme en el territorio. Si el posicionamiento es discurso, y esto no está dicho peyorativamente, el discurso nos constituye, la palabra nos constituye, la posición es pisar el territorio. Cuando hablo de territorio yo hablo de aula.
A eso me refiero. Aunque Sí, la palabra territorio tiene sus bemoles. Podríamos decir que el aula es un territorio, también podemos decir que el aula es una situación, y tal vez sea lo más apropiado. Vuelvo. ¿Por qué posición y modo hecha esta aclaración previa? ¿Y qué tiene que ver el otro? ¿Y qué tiene que ver lo imposible con todo esto? Bueno, lo imposible es lo más fácil de definir. Nuestra profesión es una profesión imposible. ¿Imposible en qué sentido? En varios, pero por ahora me detengo en este. Cuando el otro aprende, nunca sabemos cuánto tuvimos que ver en esto. Nos encanta pensar que el otro aprendió gracias a nuestra ilustrada, brillante y maravillosa intervención, pero en el fondo, cuando uno somete eso a algún análisis, el proceso de aprender es un proceso diferente al proceso de enseñar. ¿No? Yo no participo de la idea de algunos colegas que sostienen el famoso PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje, lo habrán visto con algún colega en alguna materia o lo habrán leído en algún texto, seguramente. Bueno, yo participo de otra idea, ¿no? El proceso de enseñanza es un proceso y el proceso de aprender es otro proceso. Y a veces cada tanto se encuentran. Pero siempre es un misterio aprender. Uno desarrolla estrategia y todo, se producen aprendizajes y es medio misterioso, aún para el que aprende, aún para los que aprendemos, porque ahí me ubico yo. El modo es lo que le preocupa al sistema escolar, como sistema. Y la posición es lo que nos preocupa a Alberto, a mí, probablemente a María José, y a muchos colegas del campo de la educación. El modo es eso, es el modo. ¿Cómo doy clase? ¿Cómo enseño este tema? ¿Cómo abordo tal cuestión? ¿Cómo abordo la otra? Es el modo. No lo confundan con el método. Es el modo. Después, si quieren y tenemos tiempo, hacemos alguna diferenciación. Por ahora les dejo acuñado eso. Y en general, el sistema escolar insiste en el modo. Van a hacer sus prácticas y la preocupación cuando hacen sus prácticas o la preocupación cuando ya son profesionales es ¿cómo doy clase? ¿Cómo hago para, punto suspensivo, enseñar límites, cualquier tema que pueda abordar, desde el trinomio cuadrado perfecto hasta la estructura de la célula? Que son los dos únicos ejemplos que conozco hace 40 años. Así que ustedes sigamos adelante, porque además el trinomio cuadrado perfecto no tengo la menor idea qué es. Pero la pregunta en general está asociada allí. Y a nosotros nos parece, y a mí me parece, que la cuestión central es la posición. Y ahí aparece el otro. Y la posición no es una construcción libresca, es la construcción de sentido que cada uno tiene. ¿Qué significa para mí el otro? Ese otro sin nombre, sin apellido. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo? En mi raíz más genuina, ¿qué creo yo de cómo aprenden los demás? ¿Qué creo yo que es enseñar? ¿Qué creo yo que es lo importante? Y fíjense que insisto con la palabra creo, porque es lo que genuinamente orienta mis acciones. Estudiar, analizar, profundizar, debería ir reorientando mis acciones o afirmándolas. Pero en el fondo es la creencia. Todos somos constructivistas en el discurso, pero a la hora de dar clase, a veces el conductismo más puro aflora con toda su musculatura. Y sin embargo, si a ese colega le preguntamos, está convencido de que es constructivista. Pero en el fondo sus acciones están orientadas a otro lugar. Entonces la posición es hacia el lugar en el cual están orientadas sus acciones. Y ahí, anticipo, es uno de los ejes de lo que llamamos la reflexión sobre la práctica. La reflexión sobre la práctica está referida a qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, no qué deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Es un parámetro que puede ser pedagógico, interesante para conversar y todo, pero reflexionar sobre la práctica es reflexionar sobre lo que hacemos.
Y lo que hacemos, aunque estemos contentos con lo que hacemos, siempre se puede hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué elegimos hacer eso y no hicimos otra cosa? Aunque estemos contentos con lo que hicimos. Ahí tenemos una pata en la reflexión sobre la práctica. ¿Sí? No, nada de zaraza, ni chamullo, ni bajar un libro de una biblioteca. Y otro. Hay media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice otra. Bueno, la reflexión sobre la práctica empieza a transitar ese camino. Pero vamos para atrás. Está vinculada con la posición. ¿De qué se trata este oficio? Queridas mías, queridos míos, ¿de qué se trata este oficio? De encontrar a otro. No hay enseñanza si no encuentro a otro. Ahora, encontrar a otro es un título sencillo de formular y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque yo voy a la situación aula, voy al territorio aula, y hay gente. En el mejor de los casos, digo, por ahí no hay nadie, pero en el mejor de los casos hay gente, ¿sí? Hay estudiantes, incluso hay seres humanos. Bueno, muy bien, entonces yo entré al aula, ahí está, pero eso no quiere decir que yo vea a otro. Hay cuerpos, habeas corpus, cuerpos presentes. Pero con esos cuerpos presentes, según mi posición, yo voy a construir un sentido. Cuidado, porque no entro en el vacío. Hay sentidos que me preceden. Y yo en mi posición tengo que ver si esos sentidos que me preceden, que son propios de la lógica del sistema escolar, yo quiero ser parte de ellos o quiero romper con ellos, porque quiero hacer otra cosa, porque pienso otra cosa, porque creo otra cosa. Y ahí empiezo a tender a buscar, tratar de tender puentes con el otro. Si no hay puentes, no hay enseñanza. Y si no hay enseñanza, no hay acto pedagógico. Hay simulación, hay una situación ficticia, hay hola Ana, hay careteada, dirían ustedes, pero yo no quiero ser cruel con eso, porque por ahí el que lo hace no lo hace con la intención de que sea eso, pero la situación se transforma en eso. Ahora bien, yo tengo que encontrarme con otro. Ahora, no es fácil encontrarme con otro. ¿Por qué no es fácil encontrarme con otro para desarrollar el acto genuino pedagógico que es el ser hospitalario para enseñar? Hace poco me encontré con este término, yo lo había olvidado, ¿no? Enseñar es ser hospitalario, es decirle a alguien, vení, pasá, tengo esto para ofrecerte, o déjame entrar, tengo esto para traerte. Y después vos decidirás qué vas a hacer con eso. Me gustó esa idea. La voy a retomar, la tenía ahí arrumbada y cuando me la encontré en una lectura de un colega de filosofía, de un colega de Alberto, me generó un movimiento. Pero vuelvo a esto. Porque el otro, puede haber una situación de habeas corpus, tiendo puentes, pero cuidado, ¿quién es el otro? Hay algo que es seguro que no es el otro, hay algo que es seguro. No es lo que yo deseo que sea. Eso seguro. Ergo ahí un conflicto. Un conflicto entre mi deseo y lo que el otro es. Anótense esto para otras cuestiones de la vida. Pero ahora nos vamos a remitir al estado, al territorio pedagógico nada más. Entonces, para construir sentido yo tengo que encontrarme con el otro. Y ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Es un problema, es un desafío. Es un desafío. Porque no vivimos en sociedades homogéneas. Vivimos en sociedades profundamente heterogéneas y profundamente desiguales. Y esas sociedades profundamente heterogéneas, la Argentina también, no solo la Argentina, pero si quieren concentramos nuestro universo de análisis en la Argentina. Nuestra sociedad profundamente heterogénea y profundamente desigual está
fracturada, está fragmentada. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los procesos de vida, llámenlo ustedes si quieren socialización, que por ahí están más familiarizados, tómenlo como sinónimo. Pero me gusta más, en este caso, en el sentido de lo que yo quiero comunicarles a ustedes, procesos de vida. Los procesos de vida de determinados grupos sociales, aún dentro de una cosa irreal llamada sociedad argentina, no tienen nada que ver con los procesos de vida de otros. Nada que ver. Por producto de esa fragmentación de la sociedad, producto de que una avenida, una calle, un paredón, hace que los que están de un lado de la avenida lleven procesos de vida que nada tienen que ver con los que están del otro lado de la avenida. ¿Y qué hablo de procesos de vida? Mi idea de conocimiento, de intimidad, de odio, de amor, de encuentro, de desencuentro, mi idea de futuro, de presente, de esfuerzo. La lista podría seguir. Entonces, si yo he recibido el mandato social de enseñar, tengo que pensar qué estrategias para después enseñarle. Después para enseñarle, ofrecerle, ponerle a disposición, eso es lo que yo me preparé. Sea profesor de historia, de biología, ponerlo al acceso a ese derecho, porque tiene derecho, porque ese conocimiento no es mío. Es de todos. Y él no ha podido, o él o ella, no han podido acceder. Yo lo que estoy haciendo es tratar de ver cómo hago. Pero cómo hago no significa que yo me pare y recite. Porque entonces no hay encuentro, no hay puente. Yo lo que hago es un recitado y estoy construyendo una simulación. Entonces, siempre es antes la posición que el modo. Porque estas son las preguntas que a mí me tienen que atravesar y no cuando me reciba, ahora mismo. Ahora mismo. Y además no me tienen que abandonar nunca, porque la realidad se transforma permanentemente, me guste o no me guste, esté contento con esas transformaciones, no esté contento, estén en la dirección que a mí me gusta, no estén en la dirección que a mí me gusta, ocurren, piensen, y me falta una pata todavía para analizar, y ahora tiro ahí la punta, piensen en las transformaciones del mundo digital. La pandemia, hace 20 años atrás, no permitía que nosotros estuviéramos en este momento conversando. Por ejemplo, hace 20 años atrás, la cifra 20 años no es aleatoria, ¿eh? No existía YouTube, no existía WhatsApp, no existía Facebook, ¿sí? Hoy se nos corta Internet y preferimos que se corte el agua antes que Internet, ¿eh? Nos agarra a todos un ataque mugriento, sí, pero sin Internet no. Pero nos pasa todo, a mí también me pasa. Y eso ha determinado otra manera de leer, otra manera de informarse, otra manera de comunicarse. Antes la gente, yo les cuento, hubo una época en que la gente llamaba por teléfono a otro. ¿Sí? Ahora te puedo llamar a tal hora, y si no, uno se intercambia 323 mensajes por WhatsApp. Y uno, después que terminó de intercambiar 323, dice, ¿por qué no hablé por teléfono? Era todo más fácil y más rápido y todo esto. Bueno, esas cosas que son pavadas, por supuesto, no es lo central. Pero lo que quiero decir es que han modificado nuestra subjetividad, han modificado nuestra manera de permanecer y nuestra manera de mutar en el mundo. Ahora, eso no tiene el mismo impacto en un segmento que en otro segmento. Porque yo hablé de fragmentación. Entonces, un docente ¿tiene que leer pedagogía? Sí, claro que tiene que leer pedagogía. Tiene que leer de la materia que ha elegido como por su preferencia, sea historia, biología o lo que fuera, por supuesto que tiene que leer y leer mucho y actualizarse y estar. Un docente tiene que contactarse con el arte, es fundamental porque el arte habla y dice cosas que nosotros nos lleva una vida decirla y viene un artista y te lo sintetiza en un cuadro, en una pintura, en una canción y vos decís, pero bueno, es así. Pero sobre todo,
sobre todo, tenemos que aprender a leer el mundo. Esto decía el maestro Paulo Freire. El maestro Paulo Freire, que no es un señalador, que no es un cartelito, un bonobón para el Día del Maestro, que es mucho más que esas cosas. El maestro Paulo Freire nos enseñaba que aprender a leer y a escribir era aprender a leer y escribir el mundo. Y el mundo se está leyendo y se está escribiendo todo el tiempo. Entonces, tenemos que, ahora esto no es tan sencillo, tenemos que leerlo y escribirlo todo el tiempo, pero no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Y ya estoy en el tiempo que Alberto me pidió que desarrollara. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque en el tiempo que nos toca vivir somos todos empujados, todos. Algunos se dejan empujar más fácil, otros son más retobados. Pero somos todos empujados a mirarnos el ombligo. Somos todos empujados al individualismo más cerrado. Y entonces, si yo soy empujado a mirarme el ombligo, a desarrollar el egocentrismo, a creer que la vida solo depende del propio esfuerzo, me interesa lo mío, lo mío, lo mío, y después lo demás veremos. Si yo soy construido y soy diseñado en ese sistema de valores, ¿dónde está el otro? No hay otro. El otro se diluye. Empieza a desaparecer. Si el otro no está hecho a la medida de mis necesidades, y como yo le dije, nadie está hecho a la medida de nuestros deseos ni nuestras necesidades, el otro es un elemento de uso circunstancial y a otra cosa mariposa. Y en el acto pedagógico esto se ve claramente. Hay docentes, yo se los puedo asegurar, hay docentes que a los 10 años de profesión, a veces menos, odian a sus alumnos. Uno escucha el discurso y dice, ¿por qué no poner una zapatería? Ahora, ¿de qué surge ese odio, que es un odio entre comillas, no es el odio genuino en términos usuales? Surge de la imposibilidad de poder comprender el fenómeno que tiene enfrente. Entonces, los pibes son vagos, aparece todo el listado de adjetivaciones al otro. ¿Por qué? Porque el otro no responde a la expectativa que yo tenía. Y vieron, los docentes tenemos un defecto que todavía sobrevive. Y es que les decimos a ustedes la relación docente-alumno, macana la relación docente-alumno. ¿Por qué macana? Porque somos docentes de multitudes. Alberto puede ser docente de Celeste, de Romina, de Cecilia, estoy leyendo acá los nombres de Mariana, de Mariela, de Silvia, de Reggie, de Antonella. Sí, puede ser docente de ellas, pero en el fondo es docente de cuarto, tercera, segunda, y suma de todos sus cursos y probablemente tenga 500 alumnos, 400 alumnos, 600 alumnos. Yo he tenido 1000 en un año. 1000. Entonces, el discurso de unicidad no funciona, pero vuelvo otra vez a lo que había planteado anteriormente. Pero además esto se ve agravado porque en una sociedad donde somos invitados casi permanentemente a mirarnos el ombligo, a analizar el mundo en función de los parámetros personales. Hay gente que dice, no, pero qué sé yo, no sé, cualquier cosa que diga. A mí nunca me pasó, como si eso explicara, digamos, el funcionamiento del mundo. A mí nunca me pasó. ¿No? La verdad es que a mí nadie nunca me corrió con un machete, pero es cierto que hay lugares en el mundo donde la gente se mata de a miles a machetazos. Entonces no necesito que alguien me corra por una cuadra con un machete para yo experimentar esa situación. Sin embargo, esos análisis que son aplicados a la vida cotidiana de cositas mínimas de nosotros se extiende y empapa, embebe la posición. Finalmente, muchas veces la posición no es lo que declamamos. Y la reflexión sobre la práctica tiene como eje eso. ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no hice otra cosa? Mire, yo soy profesor de prácticas en la universidad.
Fui en algún tiempo profesorado, pero un tiempo breve. Pero en la universidad hace muchos años ya. Y siempre les proponemos a los estudiantes, y la experiencia es muy buena, le decimos a los estudiantes, grábense. Cuando van a dar la práctica, grábense. No me la hagan escuchar a mí la grabación, no puedo escuchar la grabación de 40 clases diferentes porque me pego un corchazo en la rodilla. Pero lo importante es que lo escuchen ustedes. Y cuando las chicas y los muchachos escuchan la grabación, dicen, no, profe, no sabe, me escuché. Dije un montón de barbaridades, repetía, digamos, se escandalizan de escucharse a sí mismos en una versión que si no se hubiesen escuchado, no se hubiesen enterado. Y estoy hablando de aspectos colaterales. Después hay aspectos mucho más centrales, mucho más musculosos, con mucha mayor densidad. ¿No? Por un lado están las repeticiones, las pavadas, las metidas de gamba que uno tiene todo el tiempo, las tiene, yo también las tengo, nadie tiene garantía respecto de eso. Pero la otra cuestión es el sustrato que hay detrás de mis acciones, y en este caso que estamos hablando de las grabaciones, de mi discurso. Y ese sustrato que está por detrás está revelando mi posición. Y este es un tema muy complejo. Analizar la práctica es mirar la posición. En modo, hay 323 millones de manuales de didáctica de cómo dar una buena clase. Uno mejor que el otro. Hay de técnicas grupales, hay de técnicas individuales, y ahora con el desarrollo del mundo digital ni hablemos. Talleres de TIC, talleres... No hay problema con eso. Pero una buena clase, y con esto cierro, una buena clase que registra el modo, pero que ve la posición, una buena clase se sigue sosteniendo sobre dos ejes. Un eje es que la clase sea sólida epistemológicamente hablando. Esto es, que la clase se sostenga sobre argumentos y no sobre opiniones. La opinión, consagrada por la Constitución Nacional y todas esas cuestiones, es un parecer, es una percepción. A mí me parece que, bueno, si te parece, te parece. ¿Sí? A mí me parece que como somos seres de luz, no nos tenemos que vacunar. Bueno, ¿qué va a ser? A mí me parece que la Tierra es plana. Bueno, vaya con Dios, ya está, tenga cuidado cuando llegue al borde. Ahora, yo le voy a pedir argumentación. Ni siquiera, fíjense que ni siquiera uso fundamentos científicos porque puede parecer demasiado pretencioso. Ese es un eje de la buena clase, pero con ese no alcanza. Con el segundo tampoco alcanza, pero vamos a presentar dos y después seguimos charlando. El segundo eje es el valor moral de lo que voy a enseñar. Y no hablo de moralina ni de todo, porque la palabra moral tiene muy mala prensa. ¿No? Pero digo, ¿en qué sentido estoy usando el concepto moral? Y estos conceptos no son míos, pertenecen a una pedagoga que ya no está entre nosotros, que se llamaba Edith Litwin. El principio moral es el valor formativo que yo le asigno a lo que enseño. O sea, lo que yo creo, porque he analizado y he pensado, que es bueno que el otro aprenda. Que es bueno porque lo va a hacer mejor persona, le va a enriquecer su mirada del mundo, va a enriquecer su mirada del otro. Pero ahora, para cumplir con esos dos ejes, yo tengo que encontrar al otro. Si yo no encuentro al otro, todo es una simulación. Entonces, hay que revisar la posición. Hay que revisar la posición. Y sabiendo que siempre esto va a ser incompleto. Por eso es un camino a lo imposible, pero no tengan la menor duda que tomado de corazón es el mejor oficio del mundo. Alberto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Si les parece, empezamos una ronda de preguntas, intercambio de ideas, así que escuchamos. Hay algunas cosas en el chat, Alberto, yo no las vi, pero veía que aparecían Sí. espiando por ahí. Bueno, gente que se ríe de tus chistes, al principio.
Otro que habla de, Gonzalo dice que lo persiguieron con un machete, el suegro lo persiguió con un machete, así que no es tan excepcional. Se ve que no la alcanzó, por lo menos. No, aparentemente no. No, pero preguntas, al menos en el chat, no creo que no aparecen. Bueno. Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si quieren, pregunto yo. Profe, buenas noches. Con respecto a lo que habló de los puentes con el otro, yo quería que me desarrolle un poco más eso, porque me quedó ahí mientras estaba tomando nota. Sí. El hablar de puentes con el otro. Bueno. Bien, Vanessa, y después Solange levantó la mano, así que ahí tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos de a una, Alberto? Sí, vamos de una. Un puente une algo que se ha separado. En general, la idea de puente es esto, une algo que se ha separado. Se ha separado o está separado adrede o lo que fuera. Entonces, yo uno la palabra puente con la idea de fragmentación, fractura, ruptura social. El puente es un camino, un lugar de tránsito para un encuentro. Es esto. Pensar en puentes es pensar, ¿cómo me encuentro con el otro? ¿Cómo viene el otro a mí? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los modos? Claro, ahí fíjense ustedes que los modos pueden tener alguna importancia, pero primero tiene que estar la posición. Yo sé que hace falta un puente. Yo quiero tender un puente. Y quiero ver de qué se trata ese puente. Esa sería la idea, Vanessa. Digamos, el puente como un símbolo, por supuesto, ¿no? Pero un puente que además no se transita en una sola dirección. El puente se tiende. Podemos encontrarnos en el medio, puedo cruzarlo yo, puedo invitarlo al otro a cruzar a mí. La cuestión es que sea un camino para encontrarse. Parto de la idea de que hay alguna fractura, de que hay alguna fragmentación, de que hay algo que no funciona como yo creo que funciona. Vieron que los docentes, habrás visto vos, Vanessa, habrán visto todos, que hablamos habitualmente, hablamos la sociedad argentina, y cuando uno le dice la sociedad argentina, la primera representación que puede tener es de un todo más o menos homogéneo, es de una totalidad con sentido, para tomar algún discurso que a Alberto le resulta familiar. O tomando la vieja teoría de la Gestalt. Y eso es muy discutible. La sociedad argentina es un conjunto poblacional que se encuentra dentro de límites territoriales claramente establecidos. Después vamos a ver si es un todo homogéneo. Y yo creo que hay que discutirlo, pero eso sería otro tema. Vamos, espero haberte contestado, Vanessa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Solange. Yo quería preguntar, esto de cuando entramos al aula siempre nos encontramos con una otredad. Y hay un filósofo que dice que para conocer al otro hay que desconocerlo. ¿Cómo hacemos desde el posicionamiento docente, ¿no? Desde la posición docente, para sacar esa mirada que uno tiene sobre el otro, como que marcamos a las personas y tenemos esa mirada? ¿Cómo hacemos para desconocer al otro? Maravillosa pregunta. Y como es maravillosa, es muy difícil de responder. Hay un autor, bueno, a ver, después te digo el autor, vamos al concepto. Hay un concepto que circula que es el de errancia. Errancia sin H. Errancia por errar, por andar sin rumbo. Y ese concepto de errancia, sin rumbo prefijado. Y ese concepto de errancia es la primera aproximación que puedo ofrecerte para responder, aunque sea precariamente, a tu pregunta. Si para encontrar al otro hay que desconocerlo, como dice alguien que vos tenés presente, no interesa quién, en este caso, para que yo pueda responderte, también hay que despojarse. Y hay que despojarse de, el concepto de errancia se apoya en esta idea, de la subjetividad pedagógica.
Esto es un modo de ver al otro. ¿Cómo hago yo para conocer al otro y poder encontrarme con el otro? Y por ahí, esto no me va a hacer ganar mucha popularidad, pero se tienen que olvidar de la mayoría de las cosas que le enseñamos nosotros. A lo mejor parte del camino es ese. Porque la subjetividad pedagógica tiene una larga construcción, pero te construye una mirada sobre el sujeto alumno, la situación de la clase, y a lo mejor eso hay que desarmarlo. A lo mejor hay que desarmarlo. ¿Por qué? Y porque los pibes, porque los adultos son otros. Pero son otros que no tienen nada que ver con los otros que se describen en los libros o que nos enseñan los profesores o que creen los profesores. ¿Cómo debe ser? ¿Qué es un buen alumno? Y es un tema que es un buen alumno. Tengamos en cuenta al alumno, digo, para tomar algunos ejemplos y acercarme a lo que pregunta Solange. Tengamos en cuenta al alumno que participa y al que no participa, que le tenemos que pegar un fierrazo en la cabeza. Porque por ahí el alumno que no participa porque es tímido. Pero yo qué sé qué se está agitando en su cabeza. Premiemos el esfuerzo. ¿Y cómo sé yo cuánto se esfuerza cada uno? Yo no sé cuáles son sus condiciones de vida. A lo mejor hay cosas que el esfuerzo es tremendo y no luce, no brilla. Entonces, despojarse de la subjetividad es también cuestionar la performance, el examen como performance y no el examen o el examinar y evaluar al otro como un proceso de evolución. Lo que pasa es que todo esto es muy difícil porque estamos dentro de un sistema escolar. Tiene horarios, tiene reglas, tiene que entregar la planilla, todas esas cosas que hay que hacer, cualquiera sea el nivel en el cual trabajas. Pero es despojarse de esos modos que tenemos de abordar la situación pedagógica. ¿Eso que creemos? Bueno, no. Te lo resumo en esta frase. Nunca sabés quién está enfrente tuyo. Cuando sos docente, nunca sabés quién está frente tuyo. Y eso te obliga a ser cuidadoso. No lo digo como amenaza, sino todo lo contrario. Sean prudentes, no saben qué sufrió, qué está sufriendo, qué le pasa, cuáles son sus deseos, a dónde va. Tenemos los alumnos, suponemos que todos están ahí sentados, todos están ansiosos por el conocimiento. Primer error, todos están ansiosos por aprobar. Primera cosa. El conocimiento, bueno, ok, está bien, pero primero por aprobar. Ahora, ¿quieren aprobar porque son todos una manga de corruptos que lo único que les interesa es aprobar o porque el sistema les enseñó desde que son chiquitos que lo más importante es aprobar? Salvo el jardín de infantes, que es el mejor nivel del sistema escolar. En serio, es el mejor. Porque es el único que tiene en cuenta a los chicos. Y son los que marcan el ritmo. Ahí es una negociación permanente entre el docente y los chicos. Pero despojarse de la subjetividad pedagógica es la rancia. ¿Y la rancia qué es? Buscar. A ver de qué se trata. No sé si postergo porque es medio difícil, pero desplazo el deseo a un costado. A ver de qué se trata. Libro para recomendar, es un libro viejo. No, es un libro antiguo, no es viejo. Que no es lo mismo. Chicos en banda. Chicos en banda. Silvia Duchaski, Diego Sturba. Duchaski tiene varios más con producción muy interesante. Pero ese. Ahí está el concepto de rancia y ahí Solange vas a encontrar algunas pistas. Porque nosotros no enseñamos en un contexto despojado, enseñamos dentro del aparato escolar. Entonces, vos tenés que tomar decisiones, pero cada 3 meses tenés que entregar la planilla. Entonces, una de las cosas que hay que aprender es hacer trampa. Cuando se despoje tienen que aprender a hacer trampas. No diré más que esto porque Alberto está grabando la charla. Pero es lo que... Y a veces es así. A veces es así. Para esto hay que tener muy clara la posición. Muy clara. Bueno, seguimos. Espero haberte aproximado algo, Solange, a lo que preguntaste. Alberto, vos manejás el... Ya veo a Susana, que levantó la mano, y después vamos con algunas preguntas del chat.
Hola. Me resulta muy interesante esto de el docente ir al encuentro del otro, pero me parece que tenemos que tener en cuenta que ese otro es un otro activo. Ese encuentro no se va a dar solamente por nuestra intención, por todas nuestras actividades y esfuerzos que hacemos por encontrar al otro, porque ese otro es activo y a veces en su posicionamiento de alumno, por alguna razón personal, por esto de que cada uno tiene sus procesos anteriores de vida, no quiere encontrarse con el profesor. Por supuesto. ¿Mm? Sí, sí. Y ahí tenemos la dificultad. Y cuando Carlos decías que uno puede tener muchos alumnos, es cierto, y uno quizás sin darse cuenta deja pasar por alto alguna señal de algún alumno. Sin embargo, ellos todos nos están mirando y pueden estar haciendo intentos de registro que nosotros ni soñamos que ese otro está haciendo. Y esto le da complejidad a la tarea, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Totalmente de acuerdo, Susana. No tengo casi nada que agregar, salvo decir que estoy de acuerdo y que efectivamente es una tarea compleja. Miren, lo voy a resumir en esto, Susana, y agradezco tu intervención porque comparto plenamente tus conceptos y sirve para aclarar algunas cosas, además, que uno por distintas razones no dice. Da clase cualquiera. Pero enseñar no enseña cualquiera. ¿Qué es esto? Y esto habla de la complejidad del proceso pedagógico. De acuerdo total. Con mis alumnos a veces nos ponemos a reflexionar sobre esto del posicionamiento docente y algo que decimos es que es muy raro que el docente le sea indiferente al alumno, pero que nos tenemos que cuidar porque esas marcas que el docente deja en el alumno a veces son huellas para seguir y a veces son heridas. Y bueno, ahí viene el problema. Sin la intención nuestra, ¿no es cierto? Pero como el otro es un otro activo, nuestras acciones son recibidas a veces como heridas y otras veces como cariño, como acompañamiento, como te doy la mano para seguir adelante. Y ahí está el esfuerzo nuestro, ¿no? Para que sean siempre en esta segunda intención. Completamente de acuerdo. Bueno, una alegría. Gracias, Susana. Un placer escucharte. Por eso no agrego nada, porque está fenómeno. Dale, Alberto, no más. No, está muteado, ¿eh? Estaba viendo las preguntas del chat, excepto una que es más personal, digamos, que tiene que ver con que te llaman animal de aula. Sí. Yo me llamo así, a mí mismo así. Ah, bien, perfecto. Ante todo soy un animal de aula. Mi hábitat es el aula. Bueno, lo que pedía es que si te haces cargo de eso, por lo que veo sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sos un animal de aula? He tenido experiencias, ya con 30 y pico de años de carrera, he tenido experiencias directivas, equipos técnicos, bueno, pasé por distintas instancias del sistema escolar. Y no te cambio el aula por nada. Por nada. No me importa nada del resto del sistema escolar. Valoro a quien lo hace, no
no estoy ninguneando a quien lo hace. Hay gente que tiene, por ejemplo, notables dotes para ser directivo. Y hay otros que tienen excelentes condiciones para ser supervisor. Y hay otra gente que tiene un enorme talento para la tarea técnica, por ejemplo. Bueno, yo soy una bestia de aula. Algunos dicen que soy una bestia a secas, pero yo prefiero agregar de aula. El hábitat mío es el aula. Yo no puedo hacer otras cosas, las he hecho. De hecho, hace poco estuve trabajando en una asesoría en la Universidad de Rafaela, y lo hice con gusto, colaboré todo lo que pude y todo esto, pero para mí el lugar es la situación de aula. Es esa, ahí me siento como pez en el agua, para usar una frase que no usó nunca nadie. Bien, casi que te leo una pregunta de Marcia, hablando de los puentes para enseñar, y que si logramos enseñar, logramos llegar al otro. Perdón, voy a retomar la pregunta porque es un diálogo del principio. Dice Brenda: si no quiere encontrarse por varias razones, pero si el docente se compromete y cumple con su labor, ¿quién no permitiría que llegue a uno? Las excusas, dice, quizás no deberían participar a la hora de realizar la tarea docente. No entiendo. La verdad, no puedo abrir la boca porque no entiendo. A ver si logro descifrarlo. No sé, Brenda, ¿podés hablar? ¿El micrófono te funciona? Claro. A ver, Brenda, ¿estás por ahí? Somos muchos. 93, mirá. Se fue. No puedo por el ruido, pone Brenda. Reformula la pregunta, Brenda, y mientras tanto contestamos otra, mientras que Brenda la reformula y vemos si podemos contestar. Dale. Y acá Marcia dice, es decir, que el puente es el enseñar, y que si logramos enseñar, logramos llegar al otro, y el otro llegue al docente. Yo no sé si el puente es enseñar. Ajá. No niego la posibilidad de que sea enseñar, no la niego. Entraríamos en un análisis de abstracciones que a lo mejor no sea conducente, pero a mí me parece que tiene que haber un puente para poder enseñar. Y eso, pero no es una cosa u otra, no es una cosa u otra. Por ahí estoy pensando en el enseñar académico, y en rigor se enseñan muchas cosas, y los estudiantes nos enseñan muchas cosas. Así que yo diría que el puente es generar condiciones de genuino intercambio. Es esto, un intercambio genuino. Puede pasar, como dice Susana, que por distintas razones el otro no quiera. A ver, esta es una profesión como cualquier otra profesión, donde hay que elaborar la tolerancia a la frustración. Y hay que bancársela. Porque a veces las cosas pusiste todo lo que tenías para poner y no alcanzó ni un poquito. No que no alcanzó ni un poquito. Y bueno, porque a lo mejor tenías que poner otra cosa, o porque a lo mejor simplemente la situación era dilemática, no era problemática y no había salida. Bueno, por supuesto, porque hay cuestiones que nos superan, y también en eso, retomo lo que planteaba Solange, eso también hay que desarmarlo. Hay un discurso subyacente que todavía goza de buena salud, de la omnipotencia del docente. ¿No? Hay una cierta, no digo que se diga así con este título, pero hay una cosa ahí de que nosotros tenemos que poder, independientemente de la circunstancia, y una especie de cosa heroica y seductora, por supuesto, pero además que te tiran una caja fuerte arriba de la cabeza, porque eso es un peso que te rompe la espalda. Tienes que poder todo. Las madres lo saben como nadie, esta cuestión de los mandatos de que tenés que poder todo, ¿no? Y que ante todo, ahora las chicas más jóvenes están sacándose de encima esa mochila, pero
Esos son mandatos muy pesados. Y en los docentes hay una cosa de mandato de tener que poder todo. Y eso también, Solange, hay que sacárselo de encima. También hay que sacárselo de encima. No podemos todo. Y disculpen el término, hacemos muchas cagadas. Realmente. Y a veces nos damos cuenta y podemos corregirla. Y otras veces no nos damos cuenta. Que metimos la gamba hasta acá. Yo tengo una lista así. Pero uno va a los congresos pedagógicos y todas las experiencias son exitosas. Yo tengo la idea, antes de retirarme definitivamente, de hacer un congreso del fracaso pedagógico. Yo creo que paradójicamente va a ser un éxito. Vení, contame qué hiciste que te salió mal, no pegaste una, le erraste, porque de ahí se aprende. De ahí aprendés de que puso en marcha esto, puso en marcha aquello, y yo le erré, pero 300.000 veces. No en acciones aisladas, en proyectos, en poner en marcha proyectos, nada, un proyecto que fue un desastre. Pero ahí se piensa. En la victoria se festeja, en la derrota se piensa. Bien, acá tengo una pregunta de Romina y después Agustina había levantado la mano. Romina dice, ¿cómo se logra deconstruir conceptos tradicionales en los alumnos de primaria? Es decir, ¿cuál sería la mejor forma para iniciarlos en la otredad? La acción, lo que hagas. Podrás deconstruir o no, podrás lograrlo o no, porque justamente por lo que acabo de decir de la omnipotencia. Pero sobre todo los más chiquitos, si te ven actuar de una determinada manera, en eso el maestro es muy importante, suficiente, no hay que explicar nada. No hay que explicar nada. Si en la cotidianeidad que tiene el maestro, que el profesor no la tiene, el profesor entramos, salimos, vamos, venimos. En la cotidianeidad del maestro, si el maestro muestra su posición, no explica nada, muestra su posición y actúa en ese lugar, los chicos leen eso. Los chicos son chicos, no son sonsos. Son chicos. Y leen. En otra reunión les voy a contar cuando yo fui maestro de primer grado durante 6 meses. Un fracaso absoluto. Pero eso va a ser para cuando hagamos el congreso. Bueno, ahí voy a abrir yo contando mi experiencia con primer grado y mi fracaso absoluto, completo y escandaloso. Dale, Alberto. Más que nada, hola, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, clarísimo. Más que nada lo preguntaba por el hecho de que a veces no podemos ser tan explícitos para explicar los cambios que se están dando hoy en día y bueno, la verdad que su respuesta me resultó bastante buena. Bueno, me alegro. Hay que evitar, Gracias. somos discurseros los docentes, tenemos que ser menos discurseros, tenemos que actuar, sobre todo con los chiquitos que no necesitan ningún discurso. Están atentos a si te rascaste la oreja o no te rascaste la oreja, si te sentaste o no te sentaste, están re atentos a todo eso. Bueno, con eso, no digo que alcanza, pero podemos armar bastante lío. Dale, Alberto. Agustina. Agustina. Hola, ¿qué tal? Estaba tratando de sacar el silencio. Bueno, mi pregunta va más, no sé si es una pregunta, es como para así conversarlo. Hoy, cuando Alberto mandó uno de sus videos, bueno, después me quedé viendo en YouTube, vio que le va recomendando y me quedé viendo algunos otros, y era en relación más que nada directa a la educación en pandemia, directamente reflexionando sobre eso. Pero escuchando también lo que decía ahora, en ese video decía que todo acto pedagógico tiene un deseo personal, además, pero que ese deseo no debe quizá obnubilarnos a la hora de tomar decisiones, o más que nada lo relacionaba con esto de la presencialidad. Obviamente que todos extrañamos el aula, pero bueno, nuestro deseo no debe interponerse en una decisión tan importante. Y lo pensaba cuando hablaba esto de despojarse, que también por ahí el deseo de buscar todo el tiempo al otro y de querer llegar a ese otro, termina sacando al otro del medio, como ir todo el tiempo a esa búsqueda, como que por ahí le quita esa presencia que por ahí puede mostrarnos por él mismo y por él solo.
obviamente que es importante ir a la búsqueda del otro, pero bueno, como también que ese deseo, como usted decía, en este acto pedagógico, no lo obstaculiza. Y es interesante, muy interesante lo que planteas, porque sí, puede ocurrir eso. ¿Qué piensa también usted en su experiencia? Obviamente que tiene mucho más que yo. No importa la experiencia. La experiencia importa, mira, Agustina, la experiencia importa si vos pensaste en lo que hiciste. Si vos no pensaste en lo que hiciste, si vos no reflexionaste sobre lo que hiciste, la experiencia son 30 años de hacer siempre lo mismo. Claro. Y eso es vejez, no es experiencia. Ahora, si vos a lo largo de tu trayectoria pudiste ir pensando, te arrepentís de cosas que hiciste, decís acá me metí la gamba hasta el cuadril, esto estuvo bien pero ya no sirve más, digo, todas esas cosas, bueno, ahí la cosa está bien. Yo me quedé pensando en lo que vos decías. Claro, puede pasar que en esto de buscar al otro, lo estoy pensando ahora, puede ser que nos veamos tentados por una cosa salvacionista, claro, por una cosa mesiánica. Y no, claro, no, ahí no va. Nosotros no somos mesías de nadie ni salvamos a nadie. La búsqueda del otro para poder producir el acto pedagógico, no tiene que ser una obsesión ni nada por el estilo. Es una alerta claro, que acabas de poner que está muy bien, ¿sí? Estoy de acuerdo con vos. También con lo que decía usted de que como que se puede todo o el docente puede todo y no, claramente. Exactamente, es así. Y sí, claro, nuestro acto de enseñar, a ver, ustedes, yo supongo que ustedes han elegido este oficio porque hay algo del orden del deseo. Hay algo del orden del deseo. Por eso digo, hay que hacer convivir ese orden del deseo con la posibilidad de la frustración. Gracias. Gracias a vos, Agustina, estuvo re interesante. ¿Alguna pregunta más? Ahí, acá levantó la mano Mariana. Dale, Mariana. Hola, buenas tardes. Hola, Mariana. Bueno, a mí me surge una duda porque estaba anotando lo que usted explicaba y usted dice que enseñar es construirse con otro, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace para construirse con el otro cuando estamos en una era del vacío? ¿No? Sí. Porque no hay valores prácticamente. A ver. Me suena el... No sé si no hay valores, pero están como perdidos, ¿no? Ah, te entiendo. Entiendo lo que querés decir con no hay valores. Siempre hay valores, pero entiendo lo que querés decir. O creo entenderlo. Vos me corregís. La era del vacío me suena al libro de Lipovetsky. En un momento, a ver, estamos ante un cambio de época. Vamos a empezar un poquitito de ahí. Estamos ante un cambio de época. Un cambio de época es diferente a una época de cambios, ¿no? Una época de cambios ocurren transformaciones, mutaciones que ocurren dentro de una determinada lógica. Eso es una época de cambio. La época permanece, pero va sufriendo cambios. El cambio de época es el derrumbe de las lógicas preexistentes. El cambio de época significa, vamos a exagerar la nota, hay que empezar de nuevo. ¿Por qué hay que empezar de nuevo? Porque todas las categorías preexistentes no me sirven para analizar lo que está ocurriendo. Para ponerlo otra vez en términos usuales, se me quemaron todos los papeles. Todo el arsenal que dispongo para analizar procesos sociales, económicos, materiales, lo que ustedes quieran, no me sirve. Tengo que volver a pensar todo. Bueno, nosotros estamos en un cambio de época. No lo digo solamente yo, pero yo estoy profundamente convencido de esto. Parte de esto es el mundo digital y otras cuestiones, pero estamos ante un cambio de época. Entonces, hay problemas para pensar, tenemos problemas para pensar.
pero no porque seamos tontos, sino porque las actitudes conservadoras terminan aferrándose al madero, pero el Titanic ya se hundió. Entonces seguimos como en Titanic, ahí alguno agarraba la puerta y otro al fondo. Entonces, es muy difícil encontrar al otro en una era del vacío, como vos decís, Mariana. Sí, claro, es un desafío. Si todo el mundo se mira al ombligo, ¿cómo hago para mirar a los ojos al otro? Vamos a tomar una imagen de esa. Si todos nos estamos mirando al ombligo, ¿dónde están los ojos del otro? Bueno, tomemos esa imagen, porque nosotros también nos miramos el ombligo. No intervenimos como una secta de esclarecidos. Nosotros somos parte del problema. Por eso tenemos que pensar en la posición. Porque si no, nos colocamos en el lugar de la secta de los iluminados. Vamos a llevarle la luz a estos salvajes que... no, nosotros también somos parte de ese torbellino que nos lleva puestos, aunque no querramos, como dije en algún momento, y todo esto. Y el desafío es ese, no hay ¿cómo se hace? Yo sé que no me estás pidiendo una receta, si me la pedís no la tengo tampoco, pero sí es un desafío, sí es un desafío. Miren, hay un autor que probablemente ustedes han visto en alguna materia, y que por ahí profundiza mejor esto que yo les digo, que se llamaba, falleció muy joven, Ignacio Leukovich, perdón. El libro se llama Pedagogía del Aburrido. Es del año, creo que es 2004, por ahí anda, estoy citando de memoria. Bueno, hizo una serie de artículos, lo escribió Ignacio Leukovich y su señora, su compañera Cristina Corea, ambos dos intelectuales fallecieron en un accidente, bueno. Y ahí Leukovich habla de esto que Mariana está planteando, digamos. Esto él habla en otros términos diferentes a los que yo estoy planteando, pero habla de la destitución de la institución. Parece un juego de palabras, pero no es. De la destitución de lo institucionalizado. ¿Qué hace una institución o una institucionalización? Nos diseña. No nos determina. No nos determina, ¿sí? Pero sí nos orienta. Si la institución se desarma, los sujetos que habitan esa institución quedan sin diseño. Hay una frase que dice, amontonados pero no juntos, dice. Ignacio. Claro, exactamente. Él usa un concepto respecto de la escuela que es a mí me gusta mucho, porque no porque me gusta granizado y con vainilla, pero digo, me parece un concepto muy valioso, que es el concepto de escuela como galpón. Él usa este concepto, la escuela como galpón. ¿Qué quiere decir con galpón él? Quiere decir, el galpón no el galponcito de casa que por ahí alguno tiene, sino el galpón como un lugar grande, multiuso, pero que en sí mismo está vacío. ¿No? Un galpón industrial, en ese sentido. Y dice, la escuela como galpón la contrapone la escuela como institución. La escuela como institución te decía, vos sos alumno, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Vos sos maestro, profesor, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Las reglas de juego son estas, son estas, son estas, son estas. ¿Te gusta bien, no te gusta? Cuida. Y la escuela, la continuidad de la familia, la escuela, la familia, y después viene la fábrica, después el panóptico de Jeremy Bentham y todo eso. Bueno, Leukovich dice eso, se destituyó. Usa la palabra se desfondó. Y la escuela quedó como un galpón. ¿Y qué hay en la escuela? Personas. ¿Y qué tienen que hacer esas personas? Encontrar un sentido común. ¿Por qué tienen que encontrar un sentido común? Porque el que preexistía se cayó. Desapareció. Y entonces hay que construirlo. ¿Está bueno, está malo? Hay que construirlo. No hace ningún juicio de valor. Dice, hay que construirlo.
Hay que armarlo. ¿Es fácil? No, es difícil. ¿Es interesante? Interesantísimo. ¿Es frustrante? Hasta acá. Yo me comí cada garrón con eso, sobre todo con los chicos de secundaria. Porque habían ocurrido transformaciones y a mí se me escapaban. Se me escapaban. Ahora voy a hablar de mi fracaso. Se me escapaban. Entonces yo sentía que los chicos la pasábamos bárbaro, yo me divertía mucho con ellos se divertían conmigo, nos quedábamos en los recreos charlando, tenían adoración conmigo, yo tenía adoración con ellos, pero no aprendían un pomo. Nada, no aprendían nada. Porque había algo ahí que no estaba, yo no encontraba el mecanismo, porque las condiciones eran ideales, había afectividad, había relación, había muy buena, andaban como los chiquitos de primer grado que andan colgados del guardapolvo de la maestra, bueno, andaban atrás mío, y a mí me encantaba eso, pero no aprendía. Entonces, ¿y qué significa eso? Y bueno, que lo que funcionaba eran rasgos de mi personalidad, pero las herramientas de análisis y pedagógica eran insuficientes. Entonces, la afectividad funcionaba, pero era por una característica mía que sintonizaba con ellos. Pero las herramientas pedagógicas, profesionales, del arte, del oficio, para enseñarle eran absolutamente inadecuadas. Bueno, ¿y esto por qué? Y por un cambio de época. Es un cambio de época y por lo tanto cambian las personas, porque la época es la pecera que a nosotros nos rodea. Si la lógica de la pecera cambia, nosotros cambiamos, pero no siempre entendemos. No siempre entendemos. Y nos ponemos a pensar, nos convertimos en unos viejos amargados. Iba a usar otra palabra, pero usemos mejor viejo amargado. Es así, pero ¿por qué es eso? A veces es por impotencia, por falta de herramientas para el análisis. Por eso Mariana a veces parece o aparece como si no hubiese valores. Sí hay valores. Ahora, los viejos valores, los viejos no porque sean muy antiguos, los anteriores valores ante el cambio de época son puestos en crisis. Y les voy a dar un solo ejemplo. El prototipo de familia clásica se cae de a pedazos. Y junto con el prototipo de familia clásica que se cae de a pedazos, se cae el conjunto de valores que sostenía ese prototipo. Algunos sobrevivirán al temporal y se mantendrán. Y otros tendrán que ser reformulados. Pero mamá, papá, los dos nenes, se prendió fuego. Adiós, gracias, dirá un ateo. Bueno, macanudo, esa es una valoración que nosotros podemos hacer. Pero se prendió fuego, es así. Hoy familia es otra cosa, hay que ponerse a pensar en otra cuestión. Bueno, ¿y eso qué significa? Repensar todo el sistema de valores. El amor. El amor es siempre el mismo. Eso para escribir un libro berreta, no es siempre el mismo. No se produce siempre igual, no nos vinculamos los sujetos de la misma manera. El eros pedagógico, hay un viejo libro de un antiguo filósofo alemán que se llamaba Edward Spranger. El eros pedagógico, esto es, eso que transforma a la relación pedagógica en una relación amorosa, la amorosidad freiriana hoy debe ser repensada con otro sentido. Con otro sentido no, con otros valores que lo rodean. Eso, la hice muy larga, perdón. Vamos, Alberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Comentario? ¿Opinión? Hola, buenas tardes. Yo más que pregunta me gustaría que Carlos nos dé un consejo a todos nosotros como ya futuros maestros y maestras a punto de recibirnos. ¿Qué consejo nos podrías dar o te gustaría darnos? Hola, Federico. Hola. Qué complicado. Tengo muchos, estoy eligiendo. Para decir uno o dos, nada más. El primero es estudien. El primero que se me ocurre, no sé si es el primero el más importante, ¿no? El primero que se me ocurrió ahora para decirles es estudien.
Recibirse ahora empieza la cosa, cuando se reciba. Las habilidades como estudiante no siempre determinan las habilidades como docente. Sí es cierto que un buen estudiante construye un armazón, por usar una palabra que no sé si es la más apropiada, mejor que el que llega a los tumbos pegándose contra la banquina y dando vueltas. Pero nadie sabe lo que va a ser el futuro de los demás. Nadie sabe. Y el otro consejo que le daría es, lo dije a lo largo de la charla, pero ahora ante el pedido de Federico lo voy a reiterar. No se olviden nunca que no saben quién los está escuchando. Sean cuidadosos. Sean cuidadosos de los demás. Es una manera de cuidar a los demás. Tengan cuidado con eso. Porque podemos, como dijo Susana en algún momento, podemos hacer mucho daño. Podemos lastimar mucho, así como podemos dejarle a alguien cosas maravillosas e imborrables y que nos van a gratificar el corazón y todo esto, también podemos hacer daño. ¿Por qué? Por opinar. Nosotros tenemos un público cautivo que no nos eligió. ¿Sí? Que está ahí porque le tocó el profesor Olivera o el profesor Melone o la profesora Morlivo o la profesora Ruggeri. No eligió. Todavía estamos lejos de esa posibilidad. Aún en las universidades estamos lejos todavía de esa posibilidad. Entonces hay que ser cuidadosos. Esto cuidar al otro, bueno, eso es una cosa. Cuidado con lo que decimos, con ciertas cuestiones, porque, miren, yo lo aprendí enseñando psicología en la escuela secundaria. Enseñé psicología durante muchos años en la escuela secundaria. Y cuando entrábamos en el tema, psicología es una materia compleja. ¿Por qué es compleja? No es más compleja que las demás en su estructura. Es compleja porque te toca. En algún momento te toca. Te toca algún violín. Algún profesor está hablando del ello, el super yo, y qué sé yo, y vos decís, sí, está bien, qué sé yo, y de repente hablo de la pulsión sexual y de la frustración, y ¡bam! Se movió una cuerda, y hay estudiantes que tienen problemas para aprobar la materia, no porque no sean intelectualmente capaces, ni porque tengan, sino porque la materia les movió algo que no es tan fácil de después meter los leones adentro de la jaula de vuelta. Yo trabajaba mucho con los chicos del tema sexualidad y yo los tenía, pero con la gorra puesta, no se podían hacer chistes. Pero les explicaba por qué no se podía hacer chistes. Porque si hacían un chiste, ellos no sabían si entre los compañeros había alguien que había sido abusado, alguien que había sido violado, alguien que había sufrido alguna situación ingrata. Entonces era una regla de oro esa. Lo que decían después en el recreo, no sé, pero era una regla de oro y siempre la respetaron. Lo cual me demuestra que tenía razón, que cada vez había alguien ahí adentro que le había pasado. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Entonces, esto como ejemplo, digo, hay cosas menos dramáticas, por supuesto, pero eso, el segundo consejo. El primero es estudien. Rómpanse el tujes estudiando. Toda la vida, no ahora, toda la vida hay que estudiar. Y lean mucho literatura. Vayan al teatro, vayan al cine, llénense de arte. Porque el arte no salva al mundo, pero lo hace más soportable. Y la otra cosa es cuidado con quien escucha. Cuidado con quien escucha, que por ahí lo lastimamos. Y dejamos una tercera. La tercera sería esta. Cuando tengan oportunidad de hablar con sus estudiantes mano a mano, por algún problema, por alguna situación, porque el estudiante confió en ustedes y le va a contar algo, escuchen. Escuchen. A veces escuchar es milagroso. No le digan qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar. Escuchen. Solo escuchen. No saquen el dedito.
A veces eso es muy sanador. Eso, Federico. Muchas gracias. Tenemos a Micaela y a Gonzalo. Bueno, hola a todos. Hola, profe. Me Hola. encanta la transparencia que transmite, es algo que, que me mata, porque habla con total naturalidad y se nota que es una persona así como es, como habla, ¿no? Porque hay personas que quieren demostrar ser una persona así súper, no sé, diferente a la hora de hablar y estar frente a los alumnos, ¿no? Pero no sé, demuestra algo que usted es así, digamos, o sea, su día a día es como habla, como se está manifestando como nosotros ahora, ¿no? Y eso me encanta porque, o sea, como que siento como que no tiene una doble cara, no sé si me entiende. Clarísimo, Pero no ya se pone colorado. Dale. no, quería hacer un comentario, ¿no? Con todo lo que se estuvo hablando hasta ahora. O sea, ahora nosotros como estudiantes en nuestros últimos años, como que nos estamos nutriendo de todo lo que ustedes nos están transmitiendo, ¿no? O sea, todo lo teórico y después vamos a estar nosotros, ¿no? Como con nuestro posicionamiento docente y generando esos puentes que usted estuvo hablando ahora, ¿no? Más que nada es esa relación que vamos a tener con nuestros alumnos a la hora de estar en el aula, ¿no? La importancia que va a tener cada uno de esos niños, ¿no? De esos chicos, porque sabemos que todos son diferentes, ¿no? Y creo que al estar en todos los días en el aula, vamos a poder conocerlos a cada uno de ellos, ¿no? No sé, voy a dar cualquier nombre. Marcos es un chico re alegre, re feliz y, no sé, el día lunes viene triste, viene diferente y de ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y creo que ahí va a ser donde nos vamos a dar cuenta que sí, que lo conocemos, o sea, que sabemos que está triste, que está mal. Entonces, más allá, capaz uno piensa, ay, solamente dar contenido, contenido, que haya una buena enseñanza, que haya... No, creo que también está eso afectivo, ¿no? Está eso, porque uno es ser humano, ¿no? Uno se da cuenta de eso cuando la persona necesita cariño y creo que no es separar, creo que también es dar ese conocimiento que ellos tienen que saber, que tienen que entender, que hay muchas formas de enseñar, porque uno tiene que saber llegar a los chicos también. Si no entienden por este método que estamos utilizando, tratar de ingeniárnoslas y, no sé, utilizar otro método, ¿no? Pero es tan importante todo lo que, o sea, se aprendió todos estos años, porque ya estamos en el último año y creo que tenemos mucho conocimiento de todo, ¿no? Pero bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Quiero rescatar esto, no es cualquier cosa ser docente, porque creo que desde que entramos vamos a entrar a un aula y a la hora de salir somos ejemplo de todo lo que hacemos, como usted en un momento dijo, ¿no? O sea, esos niños nos están mirando todo el tiempo, lo que hacemos, lo que no Los chicos hacemos. miran todo el tiempo, lo que hace sobre todo los Claro, maestros, los chicos, pero los profesores también, están atentos. Es decir, te están sí, todo el tiempo radiografiando. Sí, sí, sí. sí, yo voy a contar algo, ¿no? Que recuerdo. Cuando iba a quinto grado tenía una maestra que hasta el día de hoy tengo contacto con ella, que me marcó mucho, y la verdad que fue una docente, pero muy, muy buena, muy amorosa, y, y ella, justo era el día de su cumpleaños, y una de sus colegas, ¿no? Le llega al salón y le deja un regalo. Entonces todos mis compañeros decíamos, profe, señor, queremos ver regalo. Y entonces ella como que no tenía ganas de abrir el regalo entre todos. Y entonces abre el regalo y era como un estuchecito como para poner cigarrillos. Y yo me di cuenta que era eso, ¿no? Y todos le preguntamos, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y ella como que no nos quiso decir, ¿no? O sea, que eran cigarrillos, o sea, que como que ella fumaba, y no, y como que se sintió mal, ¿no? Porque, o sea, lo que quiero rescatar de eso es que como que ella nos estaba dando ejemplo a nosotros de su persona y demás, y como decir una vez, no sé, cigarrillo o algo así, es como, no sé, iba a quedar mal ella, ¿no? Por eso digo la importancia que es a la hora de estar en un aula, porque, o sea, los chicos nos están conociendo todo el tiempo, ¿no?
y nosotros a ellos y ellos a nosotros. Sí, Por sí. eso digo, a la hora de hablarles, a la hora de hacer cualquier acción, tenemos que pensar mucho, porque marcamos mucho en la vida de los chicos, ¿no? Vamos a marcar, porque en un momento, o sea, como yo recuerdo a esta seño, creo que muchos de ustedes seguro recordarán a un profe, a una profe de, no sé, que les trató bien, que les trató mal. Entonces eso marca mucho, pero mucho, por eso a la hora de hablar y a la hora de decir cualquier cosa tenemos que pensar mucho, porque hay nenes que eso le afecta mucho en su vida, ¿no? Así es, Micaela, así es. Si les parece, vamos a ir cerrando. Acá nos queda la pregunta de Gonzalo. Dale, Gonzalo. Bueno, yo más que sería un comentario, ¿no? Como dijo mi compañera, ¿viste? Que uno por ahí le quedó alguna marca, alguna huella de algún docente. Cuando hicimos la cursada de psicología, el profesor nos decía que uno tiene que elegir qué tipo de docente quiere ser. Por ahí hay algún docente que por ahí lo marcó más en toda la carrera educativa de forma positiva o otro docente que por ahí lo marcó pero de forma negativa. Entonces yo decía al profesor, ¿no? Que uno quiere ser como este profesor así bueno o si, no, si quiere ser como el profesor que fue malo, tratar de evitar eso como fue el profesor no sé si se entendió lo que quise explicar. Yo te entendí, no, creo que no tengo nada para decirte. A mí me parece que tener ejemplos no está mal, no está mal. Siempre uno tiene un sistema de referencias, un sistema de referencias. No sé si para imitar, pero sí un sistema de referencias. Lo interesante a veces es hacer un ejercicio. Yo lo hago con mis estudiantes como un ejercicio de reflexión, ya que reflexionar sobre la práctica es importante, y es ponerlo frente a la hipotética situación y pueden hacerlo ustedes con ustedes mismos o entre ustedes, preguntarse, ¿dónde creen ustedes que son más fuertes para enseñar? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor virtud que tienen para enseñar? Y luego, ¿cuál es el defecto que más fácilmente los puede hacer trastabillar? ¿Dónde creen que están más flojitos? Y ese es un buen inicio para pensarse uno. Porque es bien personal, pero además porque lo que decimos es lo que creemos. Habrá que ver si es cierto. Hay que averiguarlo después. ¿No? Por ahí creemos que... Miren, a mí me ha pasado a veces de ver como profesor, y a todos los profesores nos ha pasado, de ver, tener un estudiante y de repente uno mira al estudiante mientras que ese estudiante y dice, ¿podrá? ¿No podrá? ¿No? Uno se llena de dudas viéndolo como estudiante y después lo ve y es un profesional de primera. Porque la gente cambia, porque la gente evoluciona, porque como decía Bourdieu, en algún momento el sociólogo Bourdieu, que lo deben haber visto más de una materia, a veces los profesores lo usan casi como instrumento de tortura, pobre Bourdieu, en algún momento fue rector del Colegio Nacional de Francia y escribió un artículo en el cual él decía: yo le prohibiría a los profesores hacer ninguna mención al futuro de sus estudiantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Usted no va a servir para matemáticas, cállese la boca. ¿Qué sabe usted para qué voy a servir, para qué no voy a servir? Cierre la boca, cállese. Usted dígame que resolví mal ese ejercicio de matemáticas, que de trigonometría no entendí un pomo, que cómo resuelvo los problemas de geometría los estoy resolviendo muy mal.
pero no saben, porque no sabemos qué va a pasar de ese estudiante. No tenemos la menor idea. Sí. No podemos, eso de, usted no tiene condiciones para, punto suspensivo, llénelo. ¿Qué sabe? Es como cuando los profesores decimos, esto te va a servir para el futuro. Un día nos vamos a encontrar con un estudiante que nos va a mirar y nos va a decir, ¿y usted qué mierda sabe cuál va a ser mi futuro? ¿No? Entonces, el valor formativo, eso que yo les decía hoy, el valor formativo es ahora. No utilitarista, entiéndanme, no estoy hablando del utilitarismo. Estoy diciendo, si alguien me pregunta para qué me sirve, que es una excelente pregunta, el problema es la respuesta que yo le voy a dar. Si mi respuesta es, esto te va a servir para el futuro, estamos jodidos. Sí, porque, profe, Sí. yo le quería consultar otra cosa. Bueno, yo al principio, antes de empezar con la carrera de primaria, hice la de matemáticas. Ajá. Bueno, y no me fue bien. Entonces, bueno, después yo tuve un profesor de psicología y en primaria tuve el mismo profesor. Entonces, cuando él me ve que yo inicio la carrera de primaria, él me pregunta, ¿por qué no seguiste la carrera de matemática? Si tanto te interesa matemática o algo. Yo le dije, no, que no pude porque no era mi fuerte la matemática. Entonces, yo me equivoqué de carrera. Entonces él me dijo que, bueno, como que tenía que haber seguido, insistido, pero si vos querés dejar, me dijo que yo iba a ser como un maestro mediocre, dijo. Sí. Sí, por eso él me dijo, vos si vas a ser un maestro mediocre, me dijo. Como que él ya da por sentado que yo no voy a ser un buen maestro. Pero me dijiste que me querías preguntar algo. ¿Qué es lo que me querés preguntar? Por eso, él dijo eso. Yo no estoy de acuerdo con el comentario que te hizo el profesor. Si me estás preguntando mi opinión, no estoy de acuerdo, en absoluto estoy de acuerdo. Yo no tengo la menor idea qué tipo de maestro vas a ser. No tengo la menor idea. Pero no tengo la menor idea de ninguno de mis estudiantes qué clase de estudiantes de profesionales van a ser. Yo lo que puedo decir es, estudiaste profundo, tuviste un cuatrimestre rengo, anduviste a los tumbos, diste un final flojo, diste un buen final, pero ¿qué clase de profesional vas a ser? No tengo la menor idea y jamás haría un juicio de ese tipo. Jamás. Jamás. Y si alguna vez lo hice, me arrepiento profundamente. Porque simplemente no lo sé. Y tu profesor tampoco lo sabe. Gracias. De nada. A mí me dijiste que iba a ser un gran docente y mirá cómo te equivocaste. Bueno, a veces uno habla de más, claro. Yo dije, claro, Alberto va a ser un muy buen docente, mirá ya, lo que salió. Bien. Bueno. Perfecto. Alberto fue alumno mío, lo cual demuestra que yo tengo alrededor de 515 años. Pero fue alumno mío cuando era joven, ingenuo y modesto. Bueno, si les parece, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Ya nos hemos disfrutado mucho, pero mucho más allá del tiempo que por ahí habíamos acordado desde un principio. No quiero sacarte más tiempo, Carlos, y tampoco a los estudiantes, porque bueno, ahí estamos usurpando horas ajenas, ¿no? Desde lo que como decía al principio, y no quisiera abusar de eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario, si no, vamos a cerrando el encuentro. ¿No? Yo, profesor en particular, bueno, yo entré tarde a la clase por cuestiones personales, pero escuché muy atentamente los comentarios tanto de los compañeros y de los profesores, ¿no? Y aparte de reírme de algunas cosas, de algunas cuestiones que dijeron, pero me gustó mucho la charla y bueno, seguramente la vamos a
desenvolver a lo largo de la cursada con el profesor Alberto Stanicia. Un abrazo enorme, un gusto, un placer. Gracias, Graciela, gracias. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Te agradecemos un montón, Carlos, por todo lo que dijiste, por poder abrir este espacio de debate, intercambio, ofrecernos las ideas que ofreciste, ayudarnos a pensar, que de eso se trata en definitiva. Y bueno, ojalá, quizás en algún momento te convoquemos de vuelta, ¿por qué no? Encantado. Que te haya pasado bien. Y la pasé fenómeno, la verdad que la pasé muy bien porque además tanto las intervenciones como las preguntas fueron más que interesantes. Y la verdad es que si no hubiese sido interesantes, no diría esto. Claro, no diría esto. No diría, me preguntaron boludeces todo el tiempo, estoy muy aburrido, me quiero ir a dormir. Tampoco diría eso, pero no diría nada. Y la verdad que las intervenciones, las preguntas, los comentarios fueron muy enriquecedores y eso me hace sentir muy cómodo. Me sentí muy cómodo, estoy muy contento. Así que cuando cortemos voy a estar muy contento de haber compartido con ustedes. Yo les agradezco mucho la invitación, a Alberto, a María José, a quienes estén detrás de esto y a todos la escucha respetuosa y la intervención después preguntando, comentando como corresponde, porque si no hay diálogo, no hay nada. Estuvo bueno, gracias. bueno, gente, nos veremos. Esperamos el Congreso de Fracasos. Gracias. Estamos todos. Este va a ser muy convocante. Claro, Bueno, nos vemos en cualquier momento y cuídense mucho. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un placer. Chao.